Vanguard School. Curso de álgebra. Productos notables, parte 2. En este video tutorial emplearemos los productos notables, la segunda parte, que corresponde al binomio de la suma elevado al cubo, así como las diferencias de cubos o la suma de cubos. Para ello requerimos de los conceptos previos a esta sesión. Suma o diferencia de cubos. En este caso tenemos el producto de a más b que multiplica a cuadrado menos ab más b cuadrado. Eso puede ser equivalente a la suma de los cubos, a cubo más b cubo. Para ello debemos de verificar que existen los términos adecuados. Por ejemplo, si tengo un a más b, entonces tiene que existir en el otro paréntesis un a cuadrado, un a por b y un b cuadrado. Igual sucede si tenemos a menos b multiplicado por a cuadrado más ab más b cuadrado. Esto va a ser un equivalente a a cubo menos b cubo. Recuerda, si tenemos a menos b, tiene que existir un paréntesis que lo acompañe y que lo multiplica, que sea a cuadrado más ab más b cuadrado. Veamos aquí un ejemplo. Por ejemplo, tenemos x más 1 que multiplica a x al cuadrado menos x por 1 más 1 al cuadrado. Observa, si lo relacionamos con nuestro primer cuadro, tendríamos a más b multiplicado por a cuadrado menos a por b, que es x por 1, más b cuadrado, que es 1 al cuadrado. Al haber verificado esto, para no efectuar la operación de la multiplicación, podríamos decir de que su equivalente sería cubo del primero, x al cubo, más cubo del segundo, 1 al cubo. Veamos qué sucede cuando es menos. Entonces vamos al segundo cuadro, que dice x menos 1 multiplicado por x al cuadrado más x por 1 más 1 al cuadrado. Si esto logra verificar, ¿no? Si se logra verificar este producto, entonces podríamos colocar su equivalente, que sería x al cubo menos 1. Por ejemplo, aquí tenemos x más 3 y verifiquemos. Tiene que haber un a cuadrado, perfecto, hay un x al cuadrado. Luego tendría que existir un menos a por b, o sea, un x por 3, 3x, ahí lo tenemos. Y luego tiene que haber un b al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, ¿no? Ahí había un error, que es un 3 al cubo, sería 3 al cuadrado, sería 9. Si eso se logra verificar, entonces podríamos concluir diciendo que esto es equivalente a x al cubo más 3 al cubo. Observemos aquí. X menos 2a. Ok, verifiquemos. Es nuestra segunda propiedad en este tema. Sería x al cuadrado, correcto, más a por b, 2ax, ahí lo tenemos, más el segundo al cuadrado, 2a al cuadrado. Verificado esto, podríamos decir, ok, esto sería x al cubo menos 2a elevado al cubo. Efectuando la operación sería x al cubo menos 8a cubo. Solo hay que tomar en cuenta las relaciones que se están presentando. Observemos aquí. Bien, el primero corresponde a nuestra primera propiedad directamente. Verificado que están todos los términos que necesito, sin necesidad de efectuar la multiplicación, podríamos decir esto es equivalente al cubo del primero más el cubo del segundo. Por lo tanto sería x al cubo más 8. El siguiente ejercicio correspondería a nuestra segunda propiedad. Así es, como logras verificar, están los términos que necesitamos. Entonces podríamos decir que esto es equivalente a x al cubo menos 8. Vemos el tercer ejemplo. Corresponde también a nuestra primera propiedad. Así es, tienes el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo y tienes el producto del primero por el segundo en la parte central. Verificado esto sería x al cubo más 4 al cubo, que sería x al cubo más 64. Verificamos el siguiente, que corresponde a la segunda propiedad. Verificado que todos los términos se encuentran ahí,
concluimos diciendo esto es equivalente a x al cubo menos 3 al cubo, que sería x al cubo menos 27. Bien, el último verificamos. Primero verificamos los extremos, x al cuadrado y 4 al cuadrado, ahí están. Y el término central, en el segundo paréntesis, tiene que ser el producto de estos dos términos del binomio. 2ax también se encuentra. Por lo tanto, esto equivale a nuestra primera propiedad de esta página y sería x al cubo más 2a elevado al cubo, que nos da como resultado x al cubo más 8a al cubo. Bien, como puedes observar, solo es cuestión de ir verificando estos términos e ir memorizando los desarrollos. Los productos notables tienen por particularidad principal dar como respuesta el desarrollo de un producto sin necesidad de efectuar el producto o sin necesidad de efectuar la multiplicación. Esto corresponde pues al tema de productos notables. Multiplicación de binomios con término común. ¿Qué sucede aquí? Aquí sucede cuando tengo un elemento común. Por ejemplo, observa, x más a por x más b. ¿Quién es el elemento común? X. Ok, si tengo un elemento común de esta forma, entonces colocaré x al cuadrado más, sumo los coeficientes de a y de b, y lo acompaño del x, y luego multiplico el a por b. ¿Correcto? Aquí tenemos algunos ejemplos. En el primero sería x al cuadrado más 3x más 2. En el segundo sería x al cuadrado más 4x más 3. En el tercero sería x al cuadrado más 3x. ¿Por qué a? Sería 4 menos 1, 3x. Y más por menos menos sería menos 4. El último sería x al cuadrado menos 8x. Y menos por menos es más, 5 por 3 es 15. Como puedes observar, son operaciones de cálculo, son ejemplos de aplicación. Veamos entonces cómo podemos trabajar con algunos ejercicios. Veamos aquí algunos ejemplos. El primero, ok, x al cuadrado, luego decimos 1 más 5 es 6 y 1 por 5 es 5. Correcto. La expresión quedaría reducida a x al cuadrado más 6x más 5. Como puedes observar, no estamos multiplicando directamente. No estamos aplicando nuestra propiedad distributiva, ¿no?, de la multiplicación, simplemente estamos aplicando la propiedad de la multiplicación de binomios con término común. En el segundo sería x más 2 por x más 3, ok, sería x al cuadrado, 2 más 3 es 5, 5x, y 2 por 3 es 6. X al cuadrado más 5x más 6. En el tercer ejemplo tenemos un signo negativo, lo cual indica que el término final sería menos 3. Los términos centrales serían 3 menos 1 es 2, sería 2x. Y el término común sería x al cuadrado. Por lo tanto sería x al cuadrado más 2x menos 3. Así es. En el último tendríamos el primer término x al cuadrado y el último término sería menos 2 por menos 1 es más 2. Y el término central sería menos 3x. Por lo tanto sería x al cuadrado menos 3x más 2. El último, el primer término sería x al cuadrado y el último sería menos 2. Pero el término central sería menos 2 más 1, que sería menos 1. Sería x al cuadrado menos x menos 2. Bien, veamos el siguiente. Veamos aquí algunas aplicaciones. Tenemos este primer ejercicio y nos está dando una equivalencia, lo cual indica que debemos de desarrollar el x más 1 al cubo para poder comparar con la expresión del lado derecho. Y así poder obtener los valores de a, b, c y d y posteriormente reemplazar en la expresión que me están pidiendo calcular. Desarrollamos el x más 1 al cubo.
Sería cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo, que es 1, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, que también es 1, más el cubo del segundo. Después de este desarrollo, estamos observando que A equivale a 1, B equivale a 3, C equivale a 3 y D, que es su último valor, equivale a 1. Bien, estos son los valores obtenidos y los reemplazamos en nuestra expresión. Al reemplazar en nuestra expresión, nuestra respuesta sería 3. Veamos el segundo ejercicio. Tenemos un desarrollo similar al anterior con la diferencia que ahora es el binomio de la diferencia elevado al cubo. Desarrollamos cubo del primero menos el triple del cuadrado del primero por el segundo, que sería 6x al cuadrado, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, que sería 4 por 3, sería 12x, menos el cubo del segundo. Gracias a este desarrollo del binomio de la diferencia al cubo, podemos conocer los valores de m, n, p y q. Viendo las comparaciones de equivalencia, sabemos de que m equivale a 1, n equivale a menos 6, p equivale a 12 y q equivale a menos 8. Esto lo reemplazamos en nuestra expresión y nos quedaría 1 más 12 menos 8 sobre 1 menos 6. Como puedes observar, reduciendo la expresión quedaría 5 sobre menos 5. Por lo tanto, nuestra respuesta sería menos 1. ¿Ok? Vamos a seguir una pequeña variante y tenemos acá esta expresión. Vamos a tener que confirmar que realmente el producto de estos dos paréntesis equivale al binomio de la suma de cubos. Observemos. Tenemos un a más b que equivale a a cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Esto significa que tenemos que utilizar esta relación. Bien, el a por b es 2x y el b cuadrado es 2 al cuadrado. Correcto, esto significa que podría reducirlo de esta forma. Toda esta expresión la vamos a reducir de esta manera. X al cubo más 2 al cubo es igual a ax al cubo más b. De tal manera que a equivale a 1 y b equivale a 8, que es el resultado de 2 al cubo. Estos valores ya obtenidos los reemplazamos en la expresión que nos piden calcular. Y nuestra respuesta sería 3, puesto que 1 más 8 es 9 y la raíz cuadrada de 9 sería 3. Veamos el siguiente ejercicio. Es similar al número 3, con la diferencia que ahora vamos a tener la diferencia de cubos. Pero hay que tener mucho cuidado con los signos. Veamos, esta expresión es equivalente a x al cubo más 27. Pero al ser negativo, entonces significa que es menos 27. Eso significa que m es igual a 1 y n es igual a menos 27. Reemplazando en nuestra expresión, tendríamos que m más n es igual a menos 26. Tenemos aquí una respuesta. Dice, en la siguiente identidad nos dicen calcular la raíz c de a más b. Bueno, acá tenemos un producto de término común. Por lo tanto, al desarrollar este término común o este producto, sería x al cuadrado más 3x más 2. De donde obtenemos que a equivale a 1, b equivale a 3 y c equivale a 2. Estos serían los resultados. Estos resultados se van a reemplazar
en nuestra expresión, que es la raíz cuadrada de 1 más 3. Así es. Nuestra respuesta sería 2. Entonces, el tema importante no son las últimas líneas de desarrollo, sino saber qué hacer con el producto de x más 1 por x más 2 y también reconocer qué tipo de propiedad es la que debo de aplicar. Veamos el ejercicio 6. Tenemos m igual a a más b al cubo menos 3ab más ab. Lo que vamos a hacer es que en el a más b cubo vamos a aplicar el desarrollo simplificado, que me dice a cubo más b cubo más 3 veces a por b multiplicado por a más b. Me refiero a esta expresión. Reducida la tendríamos de esta forma. Ahora, como podemos observar, tenemos un más 3ab por a más b con un menos 3ab por a más b. Estos elementos se pueden eliminar y nuestra respuesta sería a cubo más b cubo. Tenemos esta expresión, a menos b al cubo más b cubo más 3ab por a menos b. Bien, en el a menos b cubo, en esta expresión, vamos a aplicar nuestro desarrollo simplificado. Por lo tanto sería a cubo menos b cubo menos 3 veces a por b multiplicado por a más b. O perdón, por a menos b. Luego tendríamos el b cubo y el resto que continúa de la expresión. Como puedes observar, hay expresiones que se pueden eliminar. Un positivo con un negativo. De la misma manera tenemos con el b cubo. Entonces, al eliminarse, tendríamos la expresión a cubo sobre a cubo, donde nuestra respuesta, tome el valor que tome a, siempre sería 1. Veamos el último ejercicio. Nos piden simplificar. Así es, tomamos el primer par de paréntesis y luego tomamos el segundo. En el primero tendríamos m cubo más n cubo y en el segundo tendríamos m cubo menos n cubo. Eliminamos, simplificamos, reducimos y por lo tanto m equivale a 2m al cubo.